Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por una vez más acudir a esta cita en la cual ustedes están con nosotros reunidos a través de esta conexión virtual, pero juntos en el Espíritu para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ya es sábado, para algunos de nosotros apenas está iniciando, pero para algunos de ustedes ya tenemos un par de horas entradas en el día santo y agradecemos profundamente a nuestro Dios que nos haya dado la oportunidad nuevamente de tener este día de descanso y de reposo para estar en conexión con nuestro Salvador. Así que le agradecemos profundamente también a todos ustedes que están ahí del otro lado en su casita, como siempre lo digo, tal vez en su cuarto, tal vez en la sala, tal vez junto a algún teléfono, alguna computadora, sobre la mesa en donde ustedes pueden reunirse como familia. Agradecemos que hagan ese esfuerzo porque a nosotros nos gusta bastante saber de que ahí detrás de esa pantalla ustedes están junto con nosotros en ese mismo momento abriendo la escuela sabática, repasándola, apuntándola. Es un privilegio hacer con esto, con ustedes, esto tan hermoso como es abrir la palabra de nuestro Dios. Y esta semana hemos estado estudiando una lección, la lección número 12. Híjole, ya se ha pasado bastante, muy rápido este trimestre, la verdad. Lección número 12, 20 de marzo, el Millennium parte uno. Así que si ustedes quieren ver un poco más de este estudio, quédense, vamos a tener participaciones, nuestro hermano Luis Machado, nuestro hermano Henry y nuestro hermano Roberto Carlos Mater, aquí en este mismo momento. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración y comenzamos de lleno porque hay bastante material que analizar y luego se nos va bastante el tiempo? Así que yo les invito a ustedes que puedan postrarse rodillas y vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos, de estar nuevamente presentes para poder analizar tu palabra, a repasar una vez más la escuela sabática, sacar lecciones muy importantes de ella y sobre todo, Padre, que eso sirva para nosotros para entender el momento en el cual vivimos y corregir nuestra vida en ese sentido. Quédate por favor con nosotros, acompáñanos y gracias Dios por todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, vamos a repasar la escuela sabática sin antes empezar a saludar también a los hermanos que están ahí en el chat. Ahí los, bueno, yo exactamente no lo estoy viendo, es un programa grabado, pero yo sé que están ahí presentes escribiendo todas las personas que han mandado saludos, que están siempre desde un inicio conectados con nosotros. Es maravilloso poder leer, vamos a estar por ahí contestando algunas cosas. Como siempre, en lo privado, de igual forma, ustedes me contactan, por ahí hacemos el esfuerzo de contestar algunas cosas que ustedes nos preguntan, siempre con la Biblia, siempre tratando de ayudarles o ayudarnos entre todos a entender lo que es la voluntad de Dios. Y también cuando en esos casos está en la escuela sabática, bueno, también es muy hermoso poder compartir. Ahí a veces no logramos a contestarle a todos, pero siempre es grato saber que estamos en la misma sintonía. ¿Y qué les parece si repasamos las preguntas de apertura a la lección? Y fíjense que la semana pasada estuvimos hablando de un tema que complica bastante todo lo que hemos venido estudiando porque hablamos precisamente de la apostasía. Muchas veces nosotros coincidimos de que la apostasía es un evento que tiene que pasar tarde o temprano, pero nunca la ubicamos como parte de nosotros. Y lo digo de esta manera porque apostasía es la acción de separarse o alejarse de los fundamentos, de los principios que en su caso una religión sostiene. Y eso es lo que está pasando o pasará en nuestras filas. La apostasía no puede venir o no puede crearse en un lugar donde no tenga la verdad. Para que pueda haber separación de la verdad, alguien tiene que estar en la verdad primeramente. Así que la apostasía se tiene que vivir en un pueblo que se dice tener la verdad y que prefiere seguir sus propias pasiones. Es algo de lo que reflexionamos la semana pasada. ¿Y cuál es la inclinación
el pueblo? Bueno, el pueblo está inclinado a hacer lo que él considera más a gusto. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y aquí reflexionábamos un poco la semana pasada en que cómo es posible que podamos el pueblo se pueda estar perdiendo por falta de conocimientos, y conocimiento es lo que sobra ahorita. Ustedes colocan YouTube y pueden colocar cualquier tema. Existen 2 o 3 o 4 formas de entender un punto en la Biblia. Siempre va a haber forma de entender algo en particular. Siempre van a haber maestros que puedan interpretar la Biblia de una manera, de otra, que rechacen una cosa, que defiendan otra. Así que la información parece que siempre está ahí. Pero la información como tal no genera ninguna relación con nuestro Padre. Recuerden que la expresión de conocer o conocimiento o falta de conocimiento tiene que ver también con otras palabras que están desarrolladas en el mismo sentido en Génesis. Por ejemplo, Adán conoció a su mujer y el fruto de haberle conocido es tener a Abel y a Caín. Entonces, el conocimiento tiene que llevar frutos. Así que si dice Oseas que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no significa que no conozcan todas las formas o todas las teorías de conspiración posibles habidas y por haber, sino que se refiere a que lo que han consumido o la información que ha llegado a su vida ha generado frutos. Y es por eso que hombres como los hijos de Eli podían ser partícipes de todas las formas de cultos posibles, pero eran hombres que no conocían ni siquiera temían a Jehová. Así que una de las, ¿cómo le podemos decir? Declinaciones morales que puede tener el pueblo es seguir sus pasiones aún a pesar de que tenga todo el conocimiento. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los pecados? Bueno, uno de los pecados que podemos encontrar más marcados en el pueblo hoy en día es un pueblo que se dice o se pretende a sí mismo como alguien rico, que en base al conocimiento que se ha adquirido podemos nosotros considerar que no, yo no estoy en una posición tan desfavorable como es aquella que puede ser de un miembro de iglesia, de una corporación religiosa, que no acaba de entender 1, 2 o 3 puntos doctrinales. Yo no soy como aquellos que todavía adoran imágenes. Yo, pues bueno, mírame, yo estoy con un régimen pro salud adecuado, doy 3, 4 contactos, pero eso no significa que tengamos nosotros frutos que manifiesten la transformación de nuestra vida. Y a las pruebas me remito. Una de las cosas que siempre hemos marcado aquí en ese programa es la parte práctica de nuestra vida. ¿Cómo estás tú en casa? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás con tus vecinos? Eso tiene que ver directamente con lo que eres. Debes de ser perseguido por lo que tú desarrollas como un cristiano y no por las consecuencias obvias tal vez de tu mal carácter, de tu impaciencia, de tus mentiras, sino de lo que tú crees. Si eres perseguido por lo que tú crees, el tema cambia. Pero si tú estás siendo señalado por tu comunidad, por ser una persona que no respeta las leyes sanas de convivencia, bueno, ¿qué podemos decir entonces de eso? Así que la invitación de lo que leímos la semana pasada fue de que su pueblo tiene que salir de Babilonia. Y entendimos de que aun cuando nosotros seamos pueblo, aún Babilonia puede existir en nosotros. La confusión en nuestra mente puede estar presente. Y es por eso que no acabamos de entender que tenemos que ponernos, tenemos que apurarnos en poder generar esos frutos, porque si no, vamos a ser como ese árbol que fue maldecido, porque a la apariencia de muchas hojas no tenía nada de fruto. Así que ese es un breve, gran resumen de lo que pudimos ver la semana pasada. Y hasta aquí lo dejo, hasta aquí lo dejo, porque va a venir nuestro hermano Luis Machado, que vamos a analizar un poco acerca del milenio, todo lo que conlleva con ese tema, las preguntas iniciales. Así que vamos directamente con nuestro hermano Luis, porque él nos tiene preparado esas primeras 9 preguntas, 10 preguntas, y vamos a reflexionarla entre todos. Recuerden que el tema estamos hablando acerca del milenio, parte 1. Escriban sus comentarios, vamos a tratar de leerlos todos, vamos a mantenernos dentro del contexto que estamos leyendo ahora en la escuela sabática para que la plática sea amena y gire en torno a lo que estamos tratando de conversar todos juntos. Así que
Volvemos en un momento y comentamos rápido lo que haya dicho nuestro hermano Luis Machado. Buenas noches, queridos hermanos, Dios nos bendiga a esta hora. Es para mí un gozo en esta oportunidad llevar a cabo las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Damos agradecimiento a tiempo de reunión que nos da la oportunidad para que llevemos a cabo esta lección número 12 de la escuela sabática. Queremos saludar en esta oportunidad, como siempre, a nuestros hermanos que se encuentran en Colombia, en Argentina, en Costa Rica y en cada lugar de este planeta. Dios los bendiga a todos mis hermanos, y sin más preámbulos vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Y me acompaña en esta hora, como siempre, la hermana Daniela Copete y su servidor Luis Machado. Bien, mis hermanos, en esta lección vamos a hablar muy importante, titulada El Milenio, mis queridos hermanos. Una lección maravillosa, una lección que realmente tiene mucho que decirse hoy y que hay mucho que aprender cada uno de nosotros. Así es de que vamos, hermanos, a mirar en la primera pregunta que vamos nosotros a resolver: ¿cuál es el significado de la palabra milenio? Así es de que vamos a mirar, hermanos, cuál es el significado de la palabra milenio. Cuando nosotros miremos, hermanos, qué es el milenio o qué es el milenario no es como muchos suponen que son milenios, que son 1000 años de gloria, de paz en la tierra. No es una era de progreso, no es el resultado de la conversión del mundo entero. Ni Cristo ni aún su pueblo se encontrarán en la tierra durante los 1000 años. Tampoco es como muchos creen, que es un tiempo para que una segunda oportunidad o para que la gente se arrepienta. La palabra milenario, mis queridos hermanos, se encuentra en la Biblia. Es una connotación latina de la palabra mille o inaus. Estas dos palabras significan 1000 años. La palabra 1000 años sí se encuentra en la Biblia, como en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 7. Y como puede notarse, la escritura nos dice que es un periodo de gloria para todos, ni un periodo agradable para el mundo. Antes de entrar a explicar detalladamente, hermanos queridos, lo que sucederá durante esos 1000 años, la Biblia nos dice que habrán dos resurrecciones. San Pablo, al hacer un resumen de su creencia ante el gobernador romano Félix, dijo lo que dice en el libro de Hechos 24:15. Dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los justos muertos, así de los justos como de los justos. Así de que miremos, aquí es el comienzo del milenario. Y vamos entonces ahora a leer algunos textos bíblicos en la palabra de Dios, a ver qué eventos son relacionados con el milenio o milenario. Apocalipsis, hermana, por favor, capítulo 2, versículo 4, capítulo 20, versículo 2, 4 y 5. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver los eventos, hermanos. y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el adversario, y lo ató por 1000 años. Y vi tronos y se separaron y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Así es de que este periodo, hermanos, inicia sencillamente, mis queridos hermanos, con la resurrección de los justos, hermanos. Con los justos serán levantados. Son los eventos que hay donde el enemigo, el dragón, donde realmente se pone fin a todo este episodio.
Allí, hermanos queridos, Apocalipsis da detalladamente los matices de todo esto. Entonces nosotros sabemos, hermanos, que al tiempo del fin, el milenario, es un periodo en el cual los hijos de Dios ya que no están en esta tierra, evidentemente, según lo que dice la palabra de Dios. Porque ya los justos realmente han sido resistidos, han pasado por muchas pruebas y han ganado la batalla. Ahora, quiero que vamos a otra pregunta. ¿Qué marca el comienzo de ese periodo del Apocalipsis 25? Cuando nosotros leemos qué marca ese periodo, mis queridos hermanos, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Claro, evidentemente, hermanos, miremos que allí comienza el regreso de Cristo, el comienzo de estos 1000 años, como milenario, coinciden con el momento en que se produce el retorno de Jesús a este mundo por segunda vez. Es el momento más sublime y más importante de la historia. Este mundo es el momento en que todos los hijos de Dios, a través de todos los siglos, han esperado y miramos, hermano, de que el primero es los justos, la restauración de los justos. Y quiero, por ejemplo, que leamos lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Vamos a leer esto, mis queridos hermanos, que es muy importante lo que dice. ¿Qué hace que los muertos sean resucitados? Vamos a leer primeramente Juan 5:28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, gracias. Tremendo, mis queridos hermanos. Miremos, hermanos, de que ¿qué hacen los muertos justos? Hermanos, evidentemente escuchan que la voz de Dios, la voz de Cristo, hermano, y entonces saldrán de su sepulcro. Eso hace, hermano, es lo que marca la diferencia realmente. Y por eso nosotros tenemos que entender y comprender esta verdad, hermano. Los justos resucitarán, mis queridos hermanos, cuando escuchan que la voz de Dios. Amén. Hermanos, es muy importante nosotros entender esto y poder estar totalmente seguros en el tiempo que estamos andando, que estamos viviendo. Ahora, es otra pregunta muy importante. ¿Cuándo se oirá la voz? Y vamos a primero a leer lo que dice Ese 4:16, voy a permitirme leerlo. Y lo que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Amén, amén. Hermanos queridos, allí está. Entonces, ¿cuándo se oirá su voz? ¿Qué ocurre, hermanos? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Es un privilegio, mis queridos hermanos, para usted y para mí, estar en Cristo. Amén. Por eso, cuando un familiar tuyo, hermano o amigo, está en el Señor y muere en Cristo, hay esperanza para él. Amén. Sabemos que se levantará de los muertos. Sabemos que oirá la voz del Señor y estará entre los redimidos. Ahora, hermanos, vamos a mirar otra pregunta importante en esta hora. ¿Qué dice de los muertos que se levantan en ese momento? Apocalipsis 26. ¿Qué dice la Biblia, hermana? 26 o 6. Apocalipsis capítulo 20. 6. Ok. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Qué bendición, hermana, entonces, y hermanos, todos que me están escuchando a esta hora. Es muy importante para ustedes y para mí saber, hermanos, lo que dice la Biblia, de que los hijos de Dios, nosotros, los muertos, los que hayan resucitado, los que redimidos, viviremos aunque por 1000 años realmente, los que tienen parte en la primera resurrección. Así es de que vamos a la segunda pregunta ahora, mis hermanos. A la otra pregunta, por favor, allí mismo. Otra pregunta mejor. Y vamos a la pregunta número 8. Entonces, ¿puede haber una conversión durante 1000 años? Hermanos, absolutamente ya. No hay realmente, hermanos, ya oportunidad para nadie.
Hermanos, si hoy usted y yo no nos hemos arrepentido, si hoy usted y yo no hemos aceptado a Cristo, ya durante ese periodo no hay más oportunidad para nadie. Ya los redimidos, dice la Biblia, están con el Señor en el cielo durante 1000 años. Allá estaremos, mis queridos hermanos. Por eso es muy importante, por eso lo dijimos hace un momento, está decretado, mis hermanos. Simplemente, hermanos, el que ya fue injusto, siga siendo injusto, ya no hay más oportunidad, mis queridos hermanos, porque ahora estaremos todos con el Señor durante ese periodo de 1000 años. Ahora, vamos a la pregunta número 9. ¿Qué encuentro se hará con los justos en ese momento? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Gloria Hermanos queridos, qué bendición el saber de que se tocará trompeta, que los justos seremos transformados, los muertos, hermanos, serán resucitados, hermanos, por la voz y el poder de Dios. Amén. En nuestro Dios Jesucristo. Hermanos, qué bendición saber de que nosotros tenemos esperanza cuando estamos en Cristo. Amén. Otra vez lo digo y lo repito, mis queridos hermanos, tenemos que nosotros estar claro en esto de la palabra de Dios y saber que el Señor viene pronto por nosotros. Amén. Vamos entonces a leer nuestra última pregunta, hermanos, y vamos a leer lo que dice ahora 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. ¿Qué harán cuando se encuentren los justos resucitados? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, hermanos, qué bendición. El saber de que todos, hermanos, los justos seremos transformados y los muertos serán resucitados, hermanos, y todos recibiremos al Señor en el aire. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos permite, hermanos, a tener parte en la primera resurrección. Amén. Hermanos, porque la segunda no hay más oportunidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos, y que todos estaremos un día en la patria celestial. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Bueno, hemos regresado. Gracias, hermano Luis, por tu participación. Y sí, es muy interesante ese tema. Existen muchas formas de poder entender esa parte de la Biblia acerca del milenio. En particular, existen muchísimas corrientes. Una de ellas habla acerca de que ese tiempo en particular es un tiempo desarrollado aquí en la tierra, que realmente el milenio no es que los justos se vayan al cielo, sino que se quedan aquí en la tierra. Bueno, el diablo se va a un abismo literal, y existen muchas connotaciones de poder evangelizar a los judíos que quedan en Israel, a reunir a las tribus. Bueno, todo eso sé que se puede analizar con más calma si es que tú lo consideras así. Existen explicaciones para poderle entender que no es así, una de las cuales yo voy a dar aquí facilísimo. Y si tú tienes la escuela sabática, lo habrás leído junto con nosotros. En Apocalipsis 20 hay una secuencia o una secuencia cronológica tal cual como se describe de los eventos que pasan, así que no da lugar a una interpretación fuera de eso. Y lo que a mí me gusta de todo esto es la posibilidad de que muchos de los que duermen en el Señor puedan resucitar y ver la esperanza tal cual cumplida aquí en la tierra.
Eso es lo que debe de marcar tu vida. Muchos van a descansar, muchos van a estar en el sueño, un sueño, el sueño de la muerte, pero ellos fueron a dormir con la esperanza de que tan pronto ellos pudieran abrir sus ojos, estarían delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cómo te encuentras hoy, hermano, no sé si esto llegara a pasar exactamente en ese momento. ¿Cómo estarías tú ante nuestro Dios? Así que la reflexión que yo puedo sacar, hay muchísimas cosas más que se pueden sacar. Recuerden que aquí solamente venimos a sacar 1, 2, 3 puntos que pueden ser de valor para ustedes, pero ahí en casita el día de mañana lo pueden discutir todo el rato, algo más detenido. Así que aquí la idea es de que esa esperanza bendita de poder ver nuestros seres queridos que hayan podido descansar en Cristo, eso va a ser maravilloso. Y tener aquel sentimiento de justicia por aquellos que fueron muertos tal vez por una persecución, esperando a nuestro Señor. Así que, ¿qué les parece eso? Comenten por favor y vámonos de lleno porque no quiero quitarle tiempo a nuestro hermano a Henry y nuestro hermano Roberto. Voy a tratar de que entren un poco juntos porque la información que van a dar ellos viene muy justo a lo que vamos a necesitar para el día de hoy. Así que vamos con la participación de nuestro hermano Henry. Hola mis hermanos, ¿qué tal? Quisiera saludarles una vez más desde acá, desde Costa Rica. Y quisiera pues compartir algunas ideas, como siempre, con ustedes sobre lo que ha sido el repaso de la lección de esta semana, el milenio, la primera parte. Y pues creo que es un tema muy interesante, es un tema sobre el cual hemos escuchado muchas cosas. Es un tema sobre el cual el mundo cristiano en su totalidad difiere en su interpretación. Y nosotros pues como adventistas hemos escuchado muchas veces sermones, hemos escuchado muchas cosas con respecto al milenio. Y yo creo, mis hermanos, con toda sinceridad se los digo que hay muchas cosas que no hemos aprendido, no hemos comprendido con respecto al milenio y debemos de tener una mente abierta a escuchar nuevas cosas. Por supuesto, todo a la luz de las Escrituras. Con respecto al milenio, yo les diría, mis hermanos, hay mucho que desaprender. Hay muchas cosas que nos han enseñado que quizá no son en realidad a como las hemos aprendido. Y no solamente debemos de desaprender, sino que hay muchas cosas nuevas por descubrir también. Porque este es un tema impactante, es un tema que tiene una gran enseñanza para el pueblo de Dios, para los escogidos, para el mundo en general, todo aquel que lo quiera estudiar y profundizar en este hermoso tema. Jesús prometió en uno de los más grandes discursos que él dio, que se encuentra en Juan capítulo 14, 15, 16 y hasta el 17, donde él ora finalmente. Muy interesante, hermanos, y eso es un paréntesis nada más. La oración que Jesús le prometió cuando él le dijo a los discípulos que él iba a orar al Padre para que les enviara otro consolador. Esa oración él la hizo unos minutos más adelante en Juan capítulo 17. Sería muy importante que lo viéramos a esa luz. Y cuando nosotros leemos la oración de Jesús en Juan 17, en relación a lo que él le prometió a los discípulos en el capítulo 14, de verdad que se vuelve sumamente interesante. Otra cosa interesante, mis hermanos, es que recordemos que Juan 14, 15 y 16, Jesús termina diciendo que es una gran parábola. Todo esto que Jesús les dijo a los discípulos
en estos capítulos Jesús terminó diciendo que estas cosas les hablaba en parábolas. En realidad, todo esto hasta cierto punto es una parábola. Por eso es que ha causado tanta controversia en el mundo cristiano y en el pueblo de Dios. Jesús le promete, lo primero que promete en el capítulo 14, el versículo 1, el 2 y el 3, Jesús le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Y les dice: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y después les dice algo muy interesante, dice: en la casa de mi Padre, en la casa del Padre de Jesús, que es Dios, siempre se ha referido a Dios como su Padre. En su condición humana era su Padre, en su condición divina sigue siendo su Padre. En realidad el Padre fue siempre el Padre de Jesús. Pero Él le dice a los discípulos que en la casa de su Padre, o sea, ya en el cielo, le dijo que había algo. ¿Qué le dijo que había? Muchas mansiones, dice algunas versiones. En otras versiones dice ¿cómo? Dice moradas. En realidad mansión, morada son sinónimos. Ya las mansiones están, según los que Jesús le está diciendo a los discípulos. Las mansiones ya están, las moradas ya están. Y después le dice: si no fuera así, yo les hubiera dicho, como Jesús les hablaba claramente a ellos. Voy pues, les dice, a preparar lugar para vosotros. O sea, la morada ya está preparada. Jesús fue a preparar el lugar. ¿Verdad? Aquí hay algo profundísimo que no quiero entrar, pero que quiero dejar esa chispita, esa espinita, para que ustedes lo estudien. Entonces, una vez más, la mansión ya está, la morada ya está. Jesús se fue a preparar el lugar. ¿Ok? Estudiemos esto a la luz de Apocalipsis 20, el milenio, y pues a la luz de las escrituras en general. Ahora, es muy interesante, mis hermanos, y quisiera detenerme acá antes de continuar en esta palabra. Jesús dijo que en la casa de su Padre, de Dios, hay muchas moradas. Es muy interesante, mis hermanos, que esta palabra morada o mansión solamente aparece 2 veces en las escrituras. Y las 2 se encuentran en Juan capítulo 14. Esta vez que les estoy leyendo, y después aparece también en el versículo 23 del mismo capítulo. Única 2 veces donde aparece esta palabra, donde se utilizó esta palabra en el original. Vea el otro momento en cuando se utilizó esta palabra. En el versículo 23, Jesús respondiendo les dijo, hermano, por favor tome su Biblia, ¿verdad? Vea lo que les dijo Jesús a los discípulos después de que les había dado la parábola del Consolador. Jesús les dice: si alguno me ama a mí, mis palabras guardará. Y mi Padre le amará, el Padre donde habían muchas moradas. Ahora le dice, y no solamente eso, le dice: vendremos a Él, o sea, Él y su Padre vendrán a esa persona. ¿Y qué cosa harán? Y haremos con Él morada. Es la misma morada que Jesús dijo en el versículo 2. Otra vez leo el texto, dice: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, Jesús y el Padre vendrán al creyente, al que le ama, y harán con Él, con usted y conmigo, harán morada. Ahora es muy interesante, Jesús primero había dicho que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya hay moradas. Pero ahora Jesús le está diciendo a los discípulos que si alguien lo ama a Él, el Padre va a amar a esa persona, y que Él junto con el Padre van a venir donde esa persona y van a hacer una morada. Y saben, mis hermanos, a pesar de que estoy seguro que aquí hay una enseñanza aún más grande que lo que yo pueda decir, déjenme decirles algo. Para que usted y yo podamos estar en las moradas, en las mansiones que hay en la casa del Padre de Jesús, primero debemos de hacer una morada aquí en la tierra. Una morada entre usted, el Padre y el Hijo. Entonces, cuando usted y yo hagamos en esta tierra una morada, Padre, Hijo y usted y yo, entonces nosotros podremos ya ser trasladados al cielo donde hay muchas moradas. ¿Cierto? La realidad absoluta de las cosas. Pero mis hermanos, una vez más repito,
Por lo menos la enseñanza que yo saco. Usted podrá sacar alguna otra enseñanza, estoy seguro. Para que podamos estar en las moradas que Jesús dijo que había en la casa de su Padre, nosotros debemos de hacer una morada primero con el Padre y con el Hijo aquí en esta tierra. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, los que no hagan esa morada aquí en la tierra, con el Padre y con el Hijo, entonces entrarán en el otro grupo que se menciona en Apocalipsis 6, 15 en adelante, donde se menciona ahí a los reyes de la tierra, los magistrados, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. Dice que esta gente, cuando vean el resplandor de la venida de Jesús, cuando vean al Hijo de Dios venir en las nubes de los cielos, dice que esta gente se esconderán en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y le van a decir a las montañas que caigan sobre ellos y que los escondan de aquel que está sentado sobre el trono, que es el Padre de Jesús, y de la ira del Cordero. Y qué interesante. O sea, los que no hicieron morada con el Padre y con el Hijo aquí en la tierra, cuando el Hijo venga en las nubes de los cielos, entonces van a tener temor y le van a pedir a las montañas y a los montes que les caigan encima y los escondan de aquellos dos con los cuales ellos debieron de haber hecho una morada aquí en la tierra, pero no la hicieron. Porque el gran día de su ira ha llegado, dice el versículo 17, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, ¿por qué cosa estas personas, hay una gallinita ahí atrás que está haciendo bulla, por si acaso la escuchan? ¿Por qué razón estas personas le pedirán a las peñas caer sobre ellos? Bueno, yo ya lo dije, porque no hicieron morada con el Padre y con el Hijo. Ahora, pero hay más todavía. Ve lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 8 y el versículo 9. En llama de fuego, lean por favor los dos versículos que están antes, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios. Esa es la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús. Para cobrar venganza de los que no conocen a Dios. Hermano, hay tantas cosas que nosotros debemos de desaprender. Debemos de tener una mente abierta y desaprender cosas que nos están atando y nos están esclavizando. Dice que cuando Jesús venga, vendrá para cobrar venganza de los que no conocen a Dios. Muchos, o sea, si nosotros lo ponemos en lo que se nos enseñó a nosotros toda la vida, quizá nosotros podríamos decir, vendrá para cobrar venganza de los que no guardan los mandamientos, de los desobedientes. Sin embargo, que el texto dice, vendrá a cobrar venganza de los que no conocen a Dios. Porque la vida eterna, mis hermanos, consiste en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo a quien Él envió. Y ve además, dice, y no obedecen. O sea, vendrá a cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mayormente, el Evangelio cubría muchas cosas, pero así empezó su ministerio. Así lo anunció Juan también, el Bautista. Ahora, dice el versículo 9 también, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Cuál es el castigo de los que no hicieron morada con el Padre y el Hijo aquí en la tierra? Bueno, no quisieron hacer morada, entonces pues tomaron la decisión de quedar excluidos de esa morada. No será un fuego eterno, no será un castigo por toda la eternidad, es simplemente la exclusión. O sea, usted llegó y usted o fue aceptado, venid benditos de mi Padre, como le dirá a sus escogidos, venid benditos de mi Padre, o sea, entren en mi reino, y los otros simplemente serán excluidos, no podrán entrar. Ahora, lamentablemente, el que no entra en el reino quedará fuera,
Y como Cristo es la vida, el Padre es la vida, entonces no puede haber vida separados de Dios. Y como estos estarán eternamente separados de Dios, por supuesto que no habrá vida. Y su vida perecerá. Pero no es un castigo eterno, no es un fuego eterno. Ahora, ve qué interesante con respecto a lo que les estaba diciendo de que no se trata, no es un asunto de obediencia, a pesar de que pues es muy importante, es la forma en como nosotros demostramos el amor que le tenemos hacia Dios, pero hay mucho más que esto. Nosotros nos hemos enfocado mucho en un aspecto de las Escrituras que en algún momento lo vamos a estar estudiando, quizá no acá en esta lección, pero en el canal. En mi canal vamos a estar estudiando esto para que veamos qué interesante que es, mis hermanos. Vea, ¿cuál es nuestra obra más importante? Vea lo que dice lo que dijo Jesús. Juan capítulo 6 y versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Su trabajo y mi trabajo, mi apreciado hermano, es creer en el que Dios envió. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creamos en el Hijo de Dios. Creamos que Él es nuestra esperanza de gloria. Creamos que Él vive, mora literalmente de la misma forma como el Padre moraba literalmente en el Hijo y el Hijo moraba literalmente en el Padre. De esa misma forma prometió Jesús en estos capítulos 14, 15, 16 y finalmente en su oración en el capítulo 17. De esa misma forma literal como el Padre moraba en Jesucristo, Jesús quiere morar en nosotros. Y la obra de Dios, mis hermanos, la obra de Dios, lo más importante para Dios no es que usted guarde los mandamientos. Sí es muy importante porque usted está demostrando que usted ama a Dios. Pero la obra principal, lo que Dios está enfocado cuando Él lo ve a usted y lo ve a mí, es que usted y yo creamos en el que Él ha enviado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Crea, mis hermanos, crea con todo su corazón que Jesucristo es en usted santificación, redención, sabiduría. Y todo lo que Jesús, recuerda, Jesús es el todo en todos. Ahora, con respecto a los que no hacen la obra de Dios, volverán a vivir luego de los 1000 años, como lo enseña Apocalipsis 25. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él envió, en su Hijo Jesucristo. Los que no creen en esa obra, los que no aceptan esa obra, dice que ellos morirán. Recuerden, le dirán a las peñas caer sobre nosotros y después volverán a vivir según Apocalipsis 25 e Isaías 24, 22, volverán a vivir después del milenio, que es el tema de esta semana, del cual ya se habló bastante ahorita en la introducción. Volverán a vivir luego de los 1000 años. Entonces los justos estarán en el cielo y los muertos en la tierra, muertos, sin vida. ¿Quién quedará en esta tierra? Bueno, parece que nadie. Apocalipsis 21 nos dice de la siguiente forma: vi a un ángel descender del cielo. Este ángel tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Está hablando del milenio, del inicio del milenio. Y muchas veces me preguntó a mí, yo no sé si a ustedes les pasó eso, alguno que estaba predicando al frente hacía la siguiente pregunta: ¿podrá existir una cadena tan fuerte que pueda prender a Satanás? Y por supuesto que todo el mundo decía que no. ¿Y por qué no? O sea, ¿puede Dios hacer una cadena tan fuerte que pueda prender a Satanás? Entonces, mira, es cierto, mis hermanos, yo no estoy diciendo que lo que usted cree, lo que yo creo, lo que se nos enseñó está mal, pero
abramos nuestra mente y veamos las cosas desde una perspectiva más amplia. ¿Por qué no puede haber una cadena tan grande que pueda amarrar a Satanás? Si Dios la hace, ¿por qué no puede ser? Pero bueno, no nos vamos a concentrar en esta hora si esa cadena es literal o es simbólica. Dice que este ángel que descendió del cielo prendió o ató al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Entonces se nos ha enseñado que el abismo es la tierra y que el lugar donde Satanás va a estar atado durante 1000 años, durante el milenio, es la tierra, es el abismo. ¿Saben, mis hermanos? Les voy a decir algo. Abismo y tierra en la Biblia son dos palabras muy diferentes. Puede que el abismo sea parte de la tierra, pero el abismo y la tierra no es lo mismo. El abismo es un lugar profundo. Muchas veces se menciona, yo les aconsejo que hagan un estudio de todas las ocasiones en que esta palabra es utilizada en la Biblia y usted se va a dar cuenta que el abismo es mucho más, es más cosa, no es la tierra en realidad. O sea, esta tierra como tal, como usted y yo la conocemos, no es el abismo. Porque si el abismo fuese la tierra, entonces hubiese dicho las escrituras que este ángel ató a Satanás y lo dejó aquí en la tierra. Pero no lo dejó en la tierra, lo arrojó al abismo. Interesante, ¿no es cierto? Lo encerró. Igual, no hay una puerta tan fuerte que pueda sostener a Satanás. ¿Por qué no? Y si Dios la hace, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Satanás es arrojado al abismo. El abismo es un lugar sin fondo, según las diferentes ocasiones en que se menciona en la Biblia. Es la región de los espíritus malignos, es la región de los muertos y más todavía. Ahora, sí menciona la Biblia que va a haber un momento en cuando la tierra, como la vio el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 4 y del versículo 23 en adelante. El profeta Jeremías vio esta tierra y dice de la siguiente forma, Jeremías 4:23, miré la tierra y estaba desordenada y vacía. O sea, si Satanás y todos sus tercera parte de ángeles están en la tierra, ¿por qué el profeta Jeremías vio la tierra desordenada y vacía? Como en el principio. Sí, o sea, por favor, conectemos todas estas ideas y hagámonos una idea mucho más amplia de lo que tenemos. Y los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Versículo 25, miré, y no había hombre alguno, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas a la presencia de Jehová, delante del furor de su ira. Versículo 27, porque así dice Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Como el tronco que representaba al rey Nabucodonosor. Fue cortado, pero el tronco quedó ahí. La tierra será asolada, pero no habrá consumación total. Porque todavía faltan cosas por suceder. Mis hermanos, el tema del milenio es un tema impresionante. Es un tema maravilloso del cual todavía tenemos mucho que aprender y mucho que desaprender. Por favor, sigamos estudiando, sigamos orando, que Jehová sea el que te enseñe. No yo, no el hermano Arturo, no el hermano Leandro, no el hermano Emanuel, no el hermano Luis, ninguno de nosotros. Sí, es muy importante que nos reunamos y que compartamos todas estas cosas, pero recuerde que su fuente principal de información debe ser Dios. A través de su palabra y a través de su voz viva. A través de su Hijo Jesucristo, porque esa es la forma que Él utiliza en estos últimos días, según Hebreos capítulo 1, para enseñarnos, para hablarnos. Lo más importante, mis hermanos, sea lo que sea que va a suceder durante el milenio y al final del milenio, lo más importante, mis hermanos, es que usted, el Padre y su Hijo hagan una morada aquí en esta tierra. Para que cuando su Hijo, el Hijo de Dios, venga a esta tierra, entonces te pueda llevar finalmente a la morada que ya está preparada y el lugar que el mismo Jesús ha preparado para que podamos estar allá por toda la eternidad.
por lo menos 1000 años. Y después estaremos nuevamente aquí en la tierra. Por lo menos eso es lo que hemos aprendido. Quizá hay más que aprender, hay más que desaprender, pero por el momento eso es lo que hemos comprendido, eso es lo que tenemos. Hermanos, vamos a continuar, vamos a estudiar más. Por favor, hagamos preguntas, comentarios, que todo eso enriquece el estudio y la lección de lo que ha sido esta semana, y por supuesto que seguirá de aquí en adelante también. Esto no es un tema para estudiarlo en una semana, esto es un tema para darle estudio continuamente. Un abrazo fuerte, mis hermanos, que Jehová te bendiga y nos vemos pronto. Bueno, hemos regresado. Gracias, hermano Henry. Ha estado estupendo también tu participación. Y eso que tú mencionas de acero morada, no lo había percibido como lo comentas. Es correcto. Si hace uno la búsqueda en el Strong acerca de morada o hacer morada, es una palabra que aparece solamente ahí, tal cual, en ese mismo capítulo capítulo 14 de Juan. Y me llama la atención esto que comentas acerca de que cómo ser digno de estar en las moradas de Dios si aquí en la tierra nuestro templo, que es nuestro cuerpo, no es capaz de ser apto para ser morada del Padre y del Hijo con nosotros. Eso es algo totalmente impresionante. La verdad, yo algo que aprendo, igual ustedes y yo aprendemos todos acerca de estas reflexiones. Y sí, hermanos, tenemos que enfrentar ese milenio. Claro que sí, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, habitando en su morada, pero aquí desarrollemos ese pedacito de cielo, como se dice, creamos que podemos nosotros ser ante esa tan grande nube de testigo, gente que realmente viva la palabra de Dios. Y bueno, no voy a decir más, viene la parte de nuestro hermano Roberto. Por favor, Roberto, ahí te dejo la oportunidad y no vamos a hacer transiciones un poco raras. Vas a entrar totalmente de lleno y te escuchamos. Así que, Roberto, es su tiempo. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Esta es la sección Perlas escogidas para la lección número 12 en tiempo de reunión. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: «Despertaos, despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo, y levantaos». Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?».
y los justos vivos unen sus voces a la de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumido. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos, a quienes la muerte tenía separado desde largo tiempo, se unen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Cuando las puertas de aquella hermosa ciudad en las alturas giren sobre sus resplandecientes goznes y entren las naciones que han guardado la verdad, sobre sus cabezas serán colocadas coronas de oro. Ellos atribuirán honor y gloria y majestad a Dios. En ese momento algunos acudirán a vosotros y dirán: si no hubiese sido por las palabras que me hablasteis en forma bondadosa, si no hubiera sido por vuestras lágrimas y súplicas y fervientes esfuerzos, yo nunca habría visto al Rey en su hermosura. ¿Qué recompensa es esta? ¿Cuán insignificante es la alabanza de los seres humanos en esta vida terrena y pasajera en comparación con las recompensas infinitas que aguardan a los fieles en la vida futura e inmortal? No hay errores oscuros que nublen el intelecto. La verdad y el conocimiento, claros, vigorosos y perfectos, han ahuyentado toda duda, y ninguna penumbra de duda arroja su sombra funesta sobre sus felices habitantes. No hay voces de contienda que contaminen la dulce y perfecta paz del cielo. Sus habitantes no conocen tristeza, ni dolor, ni lágrimas. Todo está en perfecta armonía, en perfecto orden y en perfecta bienaventuranza. El cielo es un hogar donde la simpatía mora en cada corazón y es expresada en cada mirada. Allí reina el amor. No hay elementos desagradables, ni discordia o contenciones, o guerra de palabras. El autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra. Y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él
porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Durante 1000 años Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión, pero ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que tembloroso y aterrorizado espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice: los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. E Isaías declara: con respecto a los impíos, serán juntados como se juntan los presos en los calabozos, y estarán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán sacados al suplicio. Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían: Aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Gracias, Roberto, por cerrar de esa manera. Dios es amor. Todo, todo va a estar en orden dentro de las pulsaciones de armonía como estaban en la creación. Esa es la bendita esperanza. Yo no sé ustedes si están a gusto viviendo aquí. Yo no. Aun cuando puedas tener las condiciones favorables para desarrollar tu vida plena en la tierra, siempre habrá algo que te ocasione dolor. Y ahí, con el Señor, no habrá ese dolor. Así que
te invito, hermano, a que podamos juntos estar con Él en ese momento tan especial que va a ser habitar allá en el cielo, porque después regresaremos a esa tierra convertida en el centro neurálgico del gran reino de Dios en todo el universo. Así que, hermanos, esperemos estar ahí. Si no nos vemos, aparte de vernos por YouTube, tenemos que vernos en ese gran momento. Así que yo les invito a hacer una oración para ya despedir este programa. Hemos hablado bastante, tenemos ya bastante tiempo. Aquí se nos fue el momento, estas horas muy rápido, así que vamos a hacer una oración. Por favor, vamos a hincarnos y vamos a despedir este programa. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad tan linda que me das de estar con los hermanos, poder compartir este momento, este repaso de escuela sabática, aprender un poco acerca del milenio, pero sobre todo de lo que necesitamos nosotros para estar allí en ese momento en donde tú aparecerás y darás inicio a ese periodo de tiempo. Como decía nuestro hermano Henry, aprender desde ahora a que tú puedas morar en nosotros para que después tú nos lleves a tus moradas. Quédate por favor en cada persona que está ahora conectada. Tú sabes por qué razón han llegado hasta acá y están hasta ese momento junto con nosotros haciendo esta oración. Hay muchas aflicciones, hay muchas pruebas, muchos dolores. Por favor, te lo pedimos que en tu inmenso poder puedas hacer un milagro y esa noche al descansar podamos levantarnos tranquilos el día de mañana confiando en que tú estás con nosotros y que tu mano poderosa nos guiará paso a paso. Todo eso es el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo en 15 días. Ya va a estar la nueva lección, así que nuestro hermano Leandro va a hacer la presentación como se debe de la lección la próxima semana. En nuestras redes sociales van a estar ahí presente los detalles para que ustedes puedan tenerlo. La lección de adultos, la de niños, bueno, todo lo que ya está programado para ese nuevo trimestre, el segundo trimestre del 2021. Así que nos estamos viendo pronto. Dios los bendiga.